significa reverencia? ¿Qué es ser reverente? Desde chicos, cuando escuchábamos el concepto de reverencia, generalmente se lo asociaba con un texto bíblico. Y ese texto bíblico está en Habacuc 2:20, que dice: Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Entonces se nos decía que para ser reverentes tenemos que estar callados en la iglesia. Claro, esta interpretación del texto era interpretada por personas que entienden que las palabras de la Biblia son las inspiradas. Nosotros como adventistas del séptimo día no creemos que las palabras de la Biblia son inspiradas, sino que creemos que los profetas que escribieron la Biblia eran inspirados. Las palabras son simplemente palabras de personas que trataron de transmitir el mensaje de Dios, el mensaje perfecto de Dios, pero en palabras humanas. Y por eso entonces cuando nos leían esto nos decían: hay que estar callados en el templo. Y es verdad, quizás reverencia implica estar callados a veces en el templo. Pero si nosotros vamos al mensaje bíblico y al mensaje del libro de Habacuc, vamos a ver que cuando está hablando aquí que debemos callar delante de Dios porque Él está en su trono y en su templo, no tiene que ver mucho con estar callado en la iglesia. Tiene que ver con otra cosa. Y por eso, si nosotros queremos entender lo que es verdadera reverencia, tenemos que entender el mensaje de Habacuc, en el cual está este versículo que se usaba para enseñarnos reverencia. ¿Quién era Habacuc? Habacuc era un profeta. Y Habacuc tenía un problema que quizás es el problema que muchas veces tenemos nosotros. Es que él era parte del pueblo de Dios, pero sentía que el pueblo de Dios no tomaba a Dios en serio. Es más, él como profeta pretendía que en el pueblo de Dios se viva una realidad diferente a las realidades que se vivían en el mundo, pero sin embargo en el pueblo de Dios había corrupción, había gente que simplemente estaba allí para sacarle dinero al que no tenía, la gente se aprovechaba del huérfano, de la viuda. Entonces Habacuc se consterna por todo esto y entonces clama a Dios y dice: Señor, esto no puede ser. En tu pueblo se vive una realidad que no da testimonio de quién eres tú. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Hay mucha gente que deja la iglesia porque se desanima de las cosas que hay en la iglesia o que ve en una iglesia. Pero entonces Habacuc, consternado, clama a Dios, dice: Señor, tú tienes que explicarme qué es lo que pasa y qué vas a hacer con todo eso, porque no puede ser que tú estés allí sentado tranquilo sin hacer nada. Y entonces Habacuc le reclama a Dios y dice: hasta que no me expliques lo que vas a hacer, yo no voy a salir de esta actitud. Era como que le exigía a Dios una respuesta. Y Dios se toma el tiempo para explicarle a Habacuc lo que va a hacer. Y entonces le dice a Habacuc: mira, yo te voy a explicar lo que voy a hacer, pero tú no lo vas a entender. Entonces Habacuc se pone contento porque ahora Dios le va a explicar. Pero entonces Dios le dice: mira, ¿sabes lo que voy a hacer para purificar a mi pueblo? Yo voy a traer a los babilonios y a ellos los voy a usar como instrumento para purificar a mi pueblo. Y entonces cuando Habacuc escucha eso dice: pero Señor, ¿cómo vas a hacer eso? Vas a traer un pueblo del mundo, a un pueblo que adora a otros dioses, que son incircuncisos, y vas a usarlos a ellos para que purifiquen a tu pueblo. No puede ser, tú tienes que utilizar otro método. Entonces Dios le dice, no le dice esto a Habacuc, pero lo pongo yo, está en el mensaje implícito. Dios le dice: ¿para qué me pides que te explique si es que no vas a aceptar mi explicación? Dios le dice a Habacuc: ¿sabes qué? Lo que yo hago, tú no lo entiendes, ni lo vas a entender. Porque mis pensamientos, aunque eso está en Isaías, mis pensamientos son más altos que tus pensamientos y mis caminos más altos que tus caminos. No pretendas entender mis acciones porque yo soy mucho más grande que tú y por lo tanto tú simplemente tienes que callar.
Y por eso en este contexto se da este versículo: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Ahora, lo que Habacuc se da cuenta es que Dios está en el control. A pesar que él no entiende lo que Dios hace, a pesar que no entiende las circunstancias, Dios está en su santo templo y está en control. Y cuando Dios está en control, calle delante de él toda la tierra. ¿Qué quiere decir calle delante de él? Lo que está diciendo Habacuc es que cuando Dios está guiando, no cuestiones, simplemente acepta. Dios está en el control. Eso es reverencia. Reverencia es aceptar los caminos de Dios a pesar de que no los entienda. El gran problema es que nosotros muchas veces le pedimos a Dios explicaciones, y cuando Dios nos explica o nos manda la respuesta de la oración que nosotros le estábamos pidiendo y no viene en el paquete que nosotros nos imaginábamos, comenzamos a cuestionar a Dios y comenzamos a hablar con Dios y a decir, pero ¿por qué Dios? Pero, y empezamos a hablar cuando tendríamos que callar. Yo estoy seguro que le estoy hablando a un montón de personas aquí hoy, si no somos todos, que posiblemente estamos pasando por situaciones en nuestra vida que no entendemos. Eso nos llena de tristeza. Y ¿sabes qué? Quiero ayudarte hoy, porque esto me ayuda a mí mismo. Cuando no entiendas, no cuestiones. Calla. Aprende a callar. Y aceptar. Porque si no, haces el camino más difícil. Tu herida se hace más grande cuando te quejas. Tu herida se hace más grande cuando empiezas a querer forzar a Dios a que acepte tus parámetros en vez de tú aceptar los parámetros de Él. Reverencia es estar en la presencia de Dios y aceptar lo que Dios manda. En la manera que lo manda, en la forma que lo manda, en el tiempo que lo manda. Listo, punto. Y saben que esto no es un mensaje solamente particular a Habacuc, es un mensaje que está en toda la Biblia. El profeta Jeremías en Lamentaciones también vivía una situación que no podía entender, una situación en su vida que estaba muy complicada. Y él dice, bueno es esperar, ¿cómo? En silencio la salvación de Jehová. A pesar de que no entiendas, a pesar de que todo parece en tus circunstancias que va mal, espera en silencio la salvación de Jehová, porque Dios tiene salvación. Aunque no lo entiendas ahora, simplemente permanece en Dios. El gran problema es que cuando nosotros vamos caminando en la vida y ahí empieza a haber circunstancias que no entendemos, en vez de seguir fijando nuestra vista en Dios, comenzamos a ver las circunstancias. Y al fijarnos en las circunstancias, todo nos parece imposible y parece que no hay salida para nuestro camino. Entonces nos desesperamos y lo único que hacemos es cometer más errores. Es necesario que aprendas a esperar en silencio la salvación de Jehová. Eso es reverencia. Vuelvo a repetir, siempre que Dios se manifiesta en tu vida, se va a manifestar de una manera que no lo esperas. Porque si Él se manifestara de una manera que lo esperas, entonces Él es igual a ti. Pero Él siempre te guía de una manera que no lo esperas, porque, vuelvo a repetir, sus pensamientos son más altos que tus pensamientos. Entonces tú no pretendas entender a Dios, solamente lo único que puedes hacer es seguirlo. Pero si esperas en silencio, tú tarde o temprano verás la salvación de Jehová. ¿Sabes qué? Jesús tenía que enseñarle reverencia al apóstol Pedro también. El apóstol Pedro se había entregado a Jesús. Pero uno se entrega a Jesús. Pero ¿sabes qué? A pesar de que te entregues a Jesús, no quiere decir que todos tus problemas desaparecen y que tú no tienes que mejorar. No, Jesús no te transforma de un día para el otro, te va transformando. Primero te da una actitud cuando te entregas a Él, pero después te va transformando de a poco y eso se llama el proceso de la santificación. ¿Y qué es el proceso de la santificación? Es aprender a aceptar los parámetros de Dios. Es aprender a aceptar las cosas como Dios manda. Es dejar de lado mis prejuicios y aceptar la palabra de Dios. Como les decía,
Jesús quería enseñarle a Pedro reverencia. Y los invito a abrir las Biblias en Hechos, capítulo 10. Porque ahí vamos a encontrar una historia interesante. Hechos capítulo 10, versículos 1 al 6. Dice lo siguiente. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándolo fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda en casa de cierto Simón, un curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Quién era este Cornelio? Cornelio era un centurión romano. Un centurión romano que había sido enviado a Palestina para hacer su misión. Y allí en Palestina se había encontrado con el pueblo judío y se había encontrado con los rudimentos de los sacrificios y todo lo que enseñaban los judíos y había tenido así contacto con el verdadero Dios. A él le llamó mucho la atención del Dios de los hebreos porque los hebreos enseñaban que con Dios se podía hablar, que Dios le podía hablar a uno, que Dios se lo podía entender, que no estaba en un mundo de mitología, sino que Dios se involucraba con los seres humanos en el día a día. Y eso era algo muy interesante para el pueblo romano. Entonces él se dedicó a estudiar la historia de los hebreos en las Sagradas Escrituras y él conocía el Antiguo Testamento y decidió aceptar al Dios de los hebreos. En respuesta a eso lo movió a ser bondadoso con el pueblo judío y especialmente con los necesitados. Dios estaba trabajando con Cornelio. Y Dios tenía un plan con Cornelio, pero Cornelio, él quería ser parte del pueblo judío, pero resulta que cuando quiere ser parte del pueblo judío se siente que tiene una barrera. ¿Por qué? Porque el pueblo judío no aceptaba a los romanos. Como un romano pagano, adorador de dioses, soldado, va a poder ser parte de nosotros. Entonces él lo único que se limitaba era a poder ayudar a los judíos y a estar de alguna manera en contacto con ellos, pero él no se sentía bienvenido en la iglesia judía. No había lugar para él en la iglesia judía. Hay muchas personas muchas veces que llegan a las iglesias y que por su nacionalidad quizás, por su religión pasada, por sus hábitos de vida, que quizás todavía no han sido demasiado desarrollados con respecto al conocimiento de las Escrituras, no se sienten parte de una iglesia. Y Dios necesita conectarlos con la iglesia verdadera, pero a veces nosotros estamos tan encerrados dentro de cuatro paredes siguiendo nuestra rutina y nuestra tradición, que no le damos lugar especialmente a la gente que está necesitada y que está Dios trabajando con ellos. Pero Dios tenía un movimiento dentro de la iglesia judía que estaba surgiendo y ese era el movimiento de los apóstoles, el movimiento que había levantado Jesús. Y entonces ahora le dice a Cornelio, Cornelio, yo te pido que vayas, que mandes a llamar a una persona que está en la casa de Simón el curtidor que se llama Pedro. Mándalo a llamar porque él te va a hablar. ¿Por qué el mismo ángel no fue a Pedro directamente y le dijo a Pedro, ve y busca a Cornelio? ¿Por qué? Porque ¿sabes qué? Posiblemente si el ángel iba a Pedro y le decía, busca a Cornelio, Pedro iba a pensar que tenía que ir a enseñarle cosas a Cornelio y él era el único que iba a ser el maestro. Pero aquí Dios está usando esta dinámica porque quería que Pedro entendiera que él también tenía que ser enseñado. Una de las grandes calamidades que tiene la misión es que cuando el misionero piensa que él no tiene que ser enseñado en nada y que tiene que enseñarle todo a los demás. Y ese es el gran problema del proselitismo religioso. Personas que le dicen a las otras personas, ven a mi plataforma religiosa, tú tienes que ser como yo, que aquí está la verdad. No, la verdad es una persona. Y cuando nosotros hacemos misión, no estamos invitando a nadie a subir a nuestra plataforma religiosa, sino que la estamos invitando a un peregrinaje que hacemos juntos.
en el cual todos aprendemos. Y eso necesitaba aprender Pedro. Pero lo que necesitaba aprender Pedro también era que Dios había elegido también a los romanos para que sean parte del pueblo de Dios. Porque a pesar de que Pedro se había entregado a Jesús, todavía tenía los mismos preconceptos que había heredado de la iglesia de la cual él venía, que era la iglesia judía. Y no solamente Pedro y los apóstoles, todo el movimiento apostólico pensaban que la salvación era solamente para los judíos y así de rebote un poquito para los samaritanos. Y si nosotros analizamos el libro de Hechos, ya el Evangelio se estaba predicando. Primero en Jerusalén, como dijo Jesús. Después hay una descripción de cómo llega a Judea y después hay una descripción de cómo llega a Samaria. Pero los apóstoles nunca se iban a pensar que el Evangelio era para los romanos. Ahora Dios, cuando se hace misión y cuando se revela la iglesia apostólica, se va a revelar en parámetros que la iglesia no estaba acostumbrada. Y vuelvo a repetir, siempre que Dios se revele, va a desafiar tus esquemas mentales. No esperes que Dios se manifieste como a ti te lo enseñaron. No, Dios siempre va a desafiar todo lo que te enseñaron. Es más, lo que te enseñaron no es la verdad. Nunca. Lo que tú aprendiste de chico no es la verdad. Ustedes me han escuchado repetir mucho este concepto. Lo que te enseñaron en la iglesia no es la verdad. La única verdad es lo que te enseñó el Espíritu a través de la palabra en la persona de Jesucristo. Y hasta que no te encontraste personalmente con Jesucristo a través de la palabra y del Espíritu, tú no estás en la verdad. Estás en una tradición que te enseñaron, que puede tener la forma de la verdad, pero todavía no es la verdad que transforma, no es el Evangelio que es poder de Dios para salvación. Entonces Dios ahora tenía que trabajar con Pedro. Y entonces el ángel que estaba con Cornelio ahora se va a la casa de Pedro. Y mientras Cornelio manda caminando a sus siervos para que busquen a Pedro, Pedro resulta que tiene un hambre terrible allí en la casa donde está. Y parece que se tardaron, no calcularon bien el tiempo y se estaba tardando la comida y le estaban preparando la comida a Pedro y Pedro dice, bueno, me voy a ir a meditar un poquito a la terraza. Y se va a la terraza y vieron que cuando uno tiene hambre, tiene sueño también. Y entonces parece que Pedro se duerme con el hambre que tenía, que quería comerse todo. Y resulta que cuando está durmiendo aparece una sábana. Y en esa sábana, ¿qué había? Ustedes saben la historia, ¿qué había? Todo tipo de animales inmundos y de reptiles. Y entonces una voz que para él era conocida. ¿La voz de quién era? La voz de Jesús, que le dice, Pedro, ¿tienes hambre? Mata y come. Y entonces Pedro, ¿qué le dice? Dice, pero no, Señor, ¿cómo voy a matar y comer estos animales inmundos? Nunca a mi boca ha entrado uno de estos animales. ¿Cómo voy a matar esto? Y entonces, ¿qué le dice la voz? Lo que yo he limpiado, no digas que es inmundo. Yo lo he limpiado, mata y come. ¿Y qué dijo Pedro? No. ¿Y cuántas veces tuvo que bajar la sábana y subir la sábana? 3 veces tuvo que subir la sábana. ¿Y Pedro qué seguía diciendo? No. Ahora les hago una pregunta. ¿Qué tendría que haber hecho Pedro? ¿Tendría que haber matado y comido? ¿Sí o no? En el primer turno, cuando dije, ¿qué tendría que haber hecho Pedro? Ustedes no me respondieron, quizás estuvieron en partecita del sermón. Pero en el primer turno digo, ¿qué tendría que haber hecho Pedro? Y dicen, no comer. ¿Por qué no? Entonces, porque había un mandato de la Biblia que dice que no hay que comer animales inmundos. Entonces, la pregunta es, le hacía la pregunta, entonces Pedro tenía que ser más fiel al mandato que al Dios del mandato. ¿Quién dio el mandato en el Antiguo Testamento? Dios. Ahora, si Dios dice, mata y come, ahora, ¿qué tenía que hacer Pedro? Matar y comer, porque Dios le estaba diciendo que Él había limpiado esos animales. Y si Dios es el Todopoderoso, entonces, y Él decía, y Él era el creador del universo, y Él decía que los había limpiado, Pedro tenía que creer que Dios los había limpiado. Pero ¿qué pasó con Pedro? Pedro dudó, porque Pedro prefería seguir la tradición que le habían enseñado antes que ser fiel a Dios. A Pedro le pasaba lo mismo que muchas veces nos pasa a nosotros. Nosotros muchas veces estamos tan ligados a tradiciones que son buenas, que son correctas, pero Dios, cuando se manifiesta en nuestra vida, rompe los esquemas, y cuando rompe los esquemas muchas veces nos pide que hagamos cosas que nosotros no nos imaginábamos. ¿Y qué sería reverencia? Es callar y hacer. Porque Dios, Jehová está en su santo templo, calle delante de Él todas las cosas. Y si Dios te dice que te comas un cocodrilo, te tienes que comer el cocodrilo. Si Dios te dice que te comas una serpiente,
Alguien puede decir, bueno, pero acá no está enseñando de alimentación, pastor, está enseñando de los gentiles y todo eso. No, en el sueño era alimentación, después no era de la alimentación, pero en el sueño, ¿por qué? Porque estos animales estaban ¿cómo? Estaban limpios. Acá en el sueño no dice primero que Dios limpió todos los animales del mundo, acá dice que Dios había limpiado los animales de la sábana. Y por lo tanto, Pedro tenía que comer lo que Dios había limpiado. Y si tenía hambre, tenía que comer de eso. Una vez un profesor de teología me dijo algo que me incomodó un poco. Él dijo, en los sueños nosotros revelamos cuál es nuestra moralidad. En los sueños nosotros se revela quiénes realmente somos. O sea, que si tú robas en un sueño, ¿qué eres? Eres un ladrón. No, pero es un sueño. No, lo que pasa es que en el sueño no tienes las presiones sociales por las cuales tú no robas. Entonces en el sueño tú puedes hacer lo que quieres. Y si en el sueño robas, es que eres ladrón y tienes ganas de robar. No, pastor, no es así. Claro, yo también discutí así con el profesor. Si tú le eres infiel a tu esposa en el sueño, tú eres un infiel. No, pastor, sí. Tú no eres diferente en un sueño. En el sueño surge todo lo que está en el inconsciente que tú de alguna manera has dejado que haga en tu vida, que haga. Entonces, cada vez que esto no estamos hablando de los sueños ahora, pero cada vez que tú tienes un sueño malo, lo único que tienes que hacer es pedir perdón. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Simplemente el sueño lo que te revela es lo que hay dentro de tu corazón. Y si tú fuiste infiel a tu esposa en el sueño, más vale que te levantes y confieses tu adulterio. Incómodo, ¿no? Bueno, así es la vida cristiana, totalmente incómoda. Continuamente la vida cristiana nos está denunciando nuestra pecaminosidad. Y ¿sabes qué? Si tú confiesas tu pecado desde tus pensamientos, es muy raro que llegues a un pecado de acción. Y si tú paras los pecados en tus pensamientos, no vas a herir a tanta gente cuando cometes los pecados de acción. Y Dios quiere que seamos santos desde nuestros pensamientos. Y por eso Pedro, en el sueño, sus prejuicios todavía seguían. Él pensaba que esos animales estaban inmundos y por más que Dios, el creador del universo, le decía que Él los había limpiado, Pedro no creyó. Entonces se despierta. Y cuando se despierta, ahora se queda pensando. Ahora sí, con el consciente, empieza a trabajar el Espíritu Santo en el consciente como decirle, Pedro, hay algo que te quiero decir en esto. Y mientras estaba allí pensando qué quiere decir, golpean la puerta. Y cuando golpean la puerta viene y dice, Pedro, hay unas personas que te buscan. Y él pregunta, ¿quiénes son? Son unas personas que son enviadas por un centurión romano. Y dice, romanos. Y entonces va y le pregunta, ¿qué quieren? Entonces estas personas le dicen, mira, nuestro jefe, el centurión romano, es temeroso de Dios, y cuando le dicen es temeroso de Dios, ahí se da cuenta, y ahora el Espíritu Santo comienza a conectar en la cabeza de Pedro y dice, ¿será que el sueño tiene algo que ver con esto? Y entonces le dice, y él nos manda a pedir que vayas a visitarlo, porque un ángel le dijo que lo hagas. Pedro, a pesar de que estaba lleno de prejuicios, era reverente. Él había aprendido a aceptar los parámetros de Dios. Ahora Dios estaba desafiando los parámetros de él a través de la misión. Y entonces él lo único que hizo fue callar. Pero Pedro hizo algo que nosotros en administración pastoral se aconseja. Dice, cuando hay algo que es medio riesgoso, que vas a ir con alguien, siempre ve con un testigo. Y entonces Pedro dice, no, yo si voy solo a encontrarme con Cornelio y se den cuenta que yo estoy entrando a una casa de un gentil, me van a criticar todo el mundo, todos los demás apóstoles y todo. Así que yo voy a llegar 6 testigos para que vean que yo no voy a comer, no voy a hacer nada. Simplemente voy a ir a ver qué es lo que quieren. Simplemente porque un ángel se le apareció. Y vamos a ver si cuando llegue a Cornelio corroboro realmente que un ángel se le apareció. Entonces los hace dormir allí porque tenían que ir caminando, duermen y se va caminando con ellos con una comitiva. Se va Pedro. Y entonces llega Pedro y se encuentra con este Cornelio, centurión romano temeroso de Dios. Versículo 24, dice, al otro día, 10:24 estamos, al otro día entraron en Cesarea, Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo, y postrándose a sus pies, lo adoró.
Pero Pedro lo levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy un hombre. Fíjense, Cornelio era temeroso de Dios, pero él también actuaba de acuerdo a sus costumbres. Y en su país le habían enseñado que había ciertos hombres que podían ser dioses. Entonces, cuando a él le dijeron que Pedro había caminado con alguien que decía ser el Hijo de Dios y que aparentemente parecía que era Dios mismo, entonces cuando Cornelio ve que Pedro viene, lo que hace es tratar de adorarlo. Y ahora empieza la instrucción de Pedro. Pedro estaba siendo enseñado por Cornelio y por Dios a través de la experiencia con Cornelio, pero ahora Pedro también le estaba enseñando a Cornelio porque Cornelio necesitaba ser instruido. Y le dice, no te arrodilles delante de mí. Yo, a pesar de que caminé con el Hijo de Dios, yo soy igual a ti. Ese es el concepto de la iglesia apostólica. No había jerarquías en la iglesia apostólica. Todos a los pies de la cruz eran iguales. Y eso Pedro lo había entendido muy bien. Aunque no había entendido ciertas cosas. Y entonces le dice, levántate, pues yo también soy hombre. Ahora fíjense qué interesante lo que empieza a decir Pedro, versículo 27. Dice, hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a nadie llame común o impuro. Por eso, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Es interesante cómo empieza Pedro su discurso. ¿Qué muestra Pedro en su discurso cuando comienza? Que él todavía seguía con prejuicios. Imagínense que Pedro se podría haber callado y no haber dicho nada. Pero dice, miren, yo quiero aclararles, y era por causa de todos los que estaban ahí rodeando para protegerse. Entonces dice, yo quiero aclararles que para un judío acercarse a alguien inmundo, pero porque Dios me dijo es por eso, pero no es porque yo piense que ustedes también. Es como decir, miren, yo realmente me doy cuenta que soy más inteligente que todos ustedes, pero bueno, porque Dios me dijo, pero ustedes son unos tontos, pero Dios me lo dijo, así que vengo y les enseño. Porque en todo ese prejuicio había un sentimiento de superioridad. Era como que ellos pensaban, los judíos, que los romanos, por su religión pagana, no podían entender a Dios. Pero Pedro estaba aprendiendo a ser reverente, y como estaba aprendiendo a ser reverente, dijo, a pesar de que empezó con esos prejuicios, le dice, pero ¿saben qué? Dios me lo dijo, y yo callé y vine. Porque un verdadero hijo de Dios no hace lo que siente, no hacen lo que le enseñaron, no hacen lo que dice un manual de iglesia, hace lo que Dios le dice. Y esa tiene que ser la autoridad de cada hijo de Dios. Y cuando oigamos la voz de Dios, no endurezcamos nuestros corazones. Porque reverencia es someterme a la soberanía de Dios. Versículo 30 dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y me dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual se hospeda en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Acá hay algo muy lindo que dice el ángel. El ángel le asegura a Cornelio que a pesar de todos los prejuicios que tenía Pedro, cuando él sea llamado, ¿qué iba a hacer Pedro con Cornelio? Le iba a hablar. ¿Sabes qué? Lo que más le interesa a Dios no es que seas perfecto, no es que no tengas errores. Lo que le interesa a Dios es que tú seas sumiso a Él y que hagas lo que Él te pide, aunque sientas otra cosa. Y Dios sabía que Pedro todavía tenía miles de defectos, pero que él iba a ser sumiso cuando el Espíritu Santo le dé una orden. Y eso era el poder de la iglesia apostólica. Personas reverentes, personas que sabían que Dios estaba en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Cuando Dios manda, no hay nada que cuestionar, simplemente obedecemos. Y entonces ahora Pedro, cuando ve esta oportunidad, ahora comienza a entender en su mente todo lo que quería decir la visión. Y ahora se da Pedro cuenta, la enseñanza de la visión comienza a ser carne en Pedro a través del Espíritu Santo.
Y entonces Pedro después comienza a hablar con ellos. ¿Y de qué les habla Pedro a ellos? Si ustedes analizan el versículo, los versículos siguientes, que no lo vamos a leer, Pedro, ¿saben qué es lo que hace? Cuenta su testimonio acerca de Jesús. Cuenta quién era Jesús y lo que hizo con Jesús. Fíjate qué interesante. Él podría haber empezado a enseñar teología, podría empezar a dar un curso de doctrinas. No, él lo que cuenta es su experiencia con Jesús. ¿Y saben qué? Eso era el poder de la Iglesia Apostólica. El poder de la Iglesia Apostólica era que todos se sentían capacitados para hacer misión porque todos tenían una experiencia con Jesús. Y lo único que hacían ellos era contar su experiencia con Jesús. Nosotros hemos cambiado la experiencia con Jesús por una aseveración teológica. Y hemos cambiado a Jesús por un credo. Y pensamos que para salir a hacer misión tenemos que saber, no estamos preparados. No, lo único que tienes que tener es una experiencia con Cristo. Entonces alguien puede decir, pero es que no a mí... Bueno, ahora te voy a decir algo muy fuerte. Y perdona. Pero si tú no estás haciendo misión, es porque no tienes una experiencia con Cristo. No, pero, pastor, yo estoy muy activo en la iglesia, y siempre fui anciano, fui diácono, fui directora de diaconía. No te estoy hablando de estar activo en la iglesia. Eso no es misión. Eso es actividad eclesiástica. Misión es vivir para llevar a Jesús a otras personas. Pero pastor, yo no puedo dar estudios bíblicos. Es que acá nadie está diciendo, díganme qué estudio bíblico dio Pedro. Acá lo que te estoy diciendo es que tú tienes que tener una experiencia con Jesús. Y si no la tienes, no te sientas avergonzado. Simplemente pídela. Y Dios te la va a dar. Pero ¿sabes por qué los problemas de la vida son tan grandes para ti y para mí? ¿Por qué? Porque estamos viviendo para nosotros, estamos pensando en nuestros problemas, estamos pensando en el daño que nos hacen, estamos pensando en cómo podemos ser más felices, estamos pensando, cuando tú vives en misión, porque aceptaste a Cristo, tienes la misma visión de Cristo. Ya no te importa si te crucifican, si te hacen o no te hacen, tu felicidad está en hacer felices a otros. Y por eso ustedes no van a ver ninguna persona en misión, que vive en misión, que vive derrotada. Ustedes van a ver que las personas de misión siempre están de victoria en victoria, pero no son las personas que hacen actividad misionera. Vuelvo a repetir, actividad misionera es una cosa. Actividad misionera es lo que hacemos aquí de vez en cuando para mostrar que somos buenos. Misión es llevar a Jesús al trabajo, es llevar a Jesús a la escuela, es llevar a Jesús a mi familia, es vivir para dar testimonio para Jesús. Y como a Jesús en todos lados tiene gente que es fiel, lo único que está esperando es gente que esté dispuesto a testificar de la experiencia que se tiene con Él. Si no estás en misión, busca una experiencia con Jesús. Y el resultado lógico va a ser querer compartir. Dios tiene en todos lados. Fíjense lo que dice esto. Elena de White dice, en el capítulo 10 de los Hechos, tenemos otro ejemplo más de la administración de los ángeles celestiales, que dio como resultado la conversión de Cornelio y de los suyos. Léanse estos capítulos y preséntenles especial atención. En ellos vemos que el cielo está mucho más cerca del cristiano que se ocupa de la obra de salvar almas de lo que muchos suponen. También debiéramos aprender de ellos la lección del aprecio de Dios por cada ser humano y que cada uno debiera tratar a su prójimo como a uno de los instrumentos escogidos del Señor para la realización de su obra en la tierra. O sea que, mira lo que está queriendo decir acá y lo que dice el mensaje de Hechos. Dios tiene gente sincera que no va a ninguna iglesia. Está esperando que gente de su pueblo, así como Pedro, gente de su pueblo quiera compartir a Jesús. Y si Dios ve que yo quiero compartir y le pido a Él, yo quiero compartir, Él manda un ángel para que te vengan a buscar. Tú no tienes que ir a ningún lado, te vienen a buscar. Pero tienes que tener una experiencia para contar. Una experiencia con Jesús, y no es un milagro, no, simplemente, ¿sabes cuál? Yo te aseguro, tú hoy te entregas a Jesús totalmente y le pides a Jesús de corazón que te dé una experiencia y ya en 10 minutos tienes una experiencia. Y ya puedes empezar a contar eso. No necesitas ningún curso teológico. Es simplemente salir de mí mismo para empezar a vivir con la visión de Jesús. Una vez estaba predicando en un sermón, esto lo contó mi nena en
en un rincón infantil acá. Estaba predicando un sermón. Y cuando salgo del sermón viene una hermana, que no era una hermana, era la primera vez que iba a la iglesia, y me dice, pastor, quiero estudiar la Biblia. Bueno, está bien, voy a arreglar, hermana. No, dice, pero perdóneme, quiero estudiarla con usted. Bueno, a mí me encanta dar estudios bíblicos, entonces, pero déjeme contarle. Dice, estoy buscando a Dios hace un tiempo. Tuve un contacto con mi niñez, con Dios y eso, pero me aparté totalmente, tuve matrimonios que me fracasaron y todo lo demás. Y Dios me ha convencido de que tiene un plan para mí. Y hace un tiempo que siento la presencia de Dios en mi vida, y la semana pasada tuve un sueño. Y en el sueño yo estaba en mi casa y sonaba el timbre, y salía y era el cartero. Y el cartero, que tenía una bolsita, sacaba de su bolsa y en vez de entregarme una carta, me entregaba un libro, que era la Biblia. Y me decía, acá está la verdad, tómala. Y me desperté. Y me quedé pensando, ¿qué sería ese sueño? Dice, entonces en esa semana apareció una amiga que siempre me había invitado a la iglesia y eso, y yo nunca había querido ir a la iglesia. Y entonces le dije, pensé para mí mismo, quizás Dios quiere decirme algo. Y cuando mi amiga me invitó, le dije, voy a ir contigo el sábado a la iglesia. Pastor, vine hoy, por eso vine hoy. Dice, usted tiene la cara de ese cartero. Dios me mostró que usted es el cartero y quiero estudiar la Biblia con usted. Ella me había visto en el sueño. Pasaron 3 meses, estudiamos la Biblia y se bautizó y terminó siendo una fiel miembro de iglesia. ¿Quién hizo la obra? Dios. Simplemente tú tienes que estar dispuesto, y no te estoy contando algo de libros, por eso alguien puede decir, qué linda anécdota de libro. No, te estoy contando algo que sé que Dios cumple. Si tú y yo queremos, Dios hace la obra. Tú lo único que tienes que estar dispuesto. Cuando Dios te diga, ve a un soldado romano, ve al soldado romano. Cuando Dios te diga, ve para allá, ve para allá. El gran problema es que nosotros no queremos salir de nuestra zona de comodidad y queremos hacer de la religión simplemente venir cada sábado al programita de maquinita, que siempre hacemos lo mismo, la escuela sabática, la devoción matutina y todo lo demás. Y entonces pensamos que estamos bien cuando realmente no estamos bien. No porque no estamos bien porque no hacemos nada, sino que tú sabes que no estás bien porque cada problema que viene a tu vida te tira abajo. ¿Y por qué cada problema te tira abajo? Porque estás viviendo para ti, no estás viviendo para los demás. Comienza a vivir para los demás y vas a ver que todo comienza a doler menos. Dios no te promete una vida de rosas, un camino de rosas. No te promete un camino sin espinas. Lo que te promete es que va a estar siempre contigo. Y cuando Él está contigo, dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cuando el salmista habla que él estaba contento, no era por el camino, porque primero el pastor lo llevaba a pastos delicados y a lugares paradisíacos, no, él estaba contento porque el pastor estaba con él. Entonces, esté en pastos delicados o esté en valle de sombra de muerte, no temeré a mal alguno, porque el tú era la seguridad del salmista. ¿Cuál es tu seguridad? ¿Una vida sin problemas? ¿Dónde dice la Biblia que vamos a tener una vida sin problemas? Tu seguridad no tiene que estar basada en tus circunstancias, tu seguridad tiene que estar basada en quién tienes al lado tuyo. Y Dios está dispuesto a estar contigo. Pero Dios quiere que entiendas que tiene una misión para ti. Y esa misión la tenía para Pedro. Entonces, por medio de la misión, Pedro se iba santificando. Pedro podría haber dicho, no voy a hablar con un romano. Si hubiera dicho eso, hubiera sido su perdición. Pedro tenía que estar dispuesto a quebrar sus prejuicios y a meterse en los caminos de Dios. Ya lo había hecho en el pasado y ahora simplemente debía continuar en eso. Cuando Pedro estaba contando su testimonio acerca de Jesús, versículo 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el Espíritu, porque los oían que hablaban en lenguas y que glorificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros?
y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días. Ahora, acá Pedro hizo algo, escúchenme, hizo algo muy arriesgado, Pedro, ¿eh? Porque cuando él estaba predicando, cayó el Espíritu sobre esta gente. Y entonces cuando cae sobre el Espíritu esta gente, dice, esta gente pide bautismo, ¿qué hago? ¿La bautizo o no la bautizo? Ahora, cuando Pedro dijo, ¿la bautizo o no la bautizo? ¿Qué le vino a la cabeza? ¿Qué le puede haber venido a la cabeza? Muy bien, la visión. ¿Y qué más le puede haber venido a la cabeza? En los otros apóstoles. Nadie había visto lo que él vería. Entonces, si hubiera sido yo hubiera dicho, hermanos, ¿ustedes quieren bautizarse? Muy bien, estamos todos muy contentos, pero esperen que mande una carta a Jerusalén y vamos a esperar la respuesta para ver si Jerusalén da permiso para que ustedes se bauticen. Pero no, Pedro dijo, el Espíritu dice, es al Espíritu que seguimos, no a seres humanos. Si bien el Espíritu actúa a través de su iglesia, había un grupo de personas que eran iglesia y no necesitaban la aprobación de seres humanos, porque los otros seres humanos también estaban prejuiciados por las enseñanzas que habían recibido desde chicos. Entonces, cuando Pedro vio el Espíritu, es al Espíritu a quien seguimos. Alguien puede decir, pero pastor, está muy peligroso lo que usted dice, porque entonces todos van a hacer lo que quieren y van a decir, estamos siguiendo al Espíritu. Bueno, ahora yo te hago un desafío. Anímate a hacer lo que quieres y sigue al Espíritu. Y finge que sigues al Espíritu y vas a ver lo que hace el Espíritu contigo. No te quiero poner susto. Pero cuando hay un movimiento que sigue al Espíritu, el Espíritu se encarga de limpiar a aquellos que son Ananías y Zafiras, que quieren hacer parecer que están siguiendo al Espíritu cuando en realidad están siguiendo sus propias inclinaciones. Y por eso cuando la iglesia es un verdadero movimiento de Cristo, es Cristo y el Espíritu el que cuida a su iglesia, no somos los seres humanos. Nosotros predicamos la palabra, predicamos el Evangelio, predicamos la verdad. Y es el Espíritu que se encarga de reprender y de cuidar y purificar a su iglesia. Y entonces se bautizaron y estaban todos felices, por supuesto, estaban viviendo el gozo del Espíritu. Pero ahora Pedro dice, bueno, voy a volver. Pero Cornelio dice, no, escúchame, quédate unos días más. Y ahora Pedro le viene la sábana y le dice, claro que me voy a quedar. Aprendí algo tremendo aquí. Aquí aprendí que estos prejuicios que me habían enseñado por años, Dios los quebró en mi mente y yo estoy dispuesto a seguir ahora lo que el Espíritu me dice. Y me voy a quedar contigo y vamos a hablar, porque ahora somos parte del mismo pueblo. Pasaron 3 días. Y entonces ahora vuelve Pedro contento con la comitiva. Pero cuando iban acercándose a Jerusalén, ¿qué pasaba? Una nube iba viniendo, porque ahora dicen, ¿y ahora cómo explico esto? Y llega a Jerusalén y se encuentra, o sea, le pasa realmente lo que estaba esperando. Capítulo 11, versículos 1 dice, y oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Por eso cuando Pedro subió a Jerusalén discutían con él los que eran de la circuncisión diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? O sea, Pedro vuelve a Jope, pero ya cuando llega a Jope, ¿a dónde llegó la noticia? A Jerusalén. Y cuando llegó la noticia a Jerusalén, no llegó la noticia a Jerusalén como diciendo, ¡qué lindo! Un centurión romano se convirtió. Sino que en Jerusalén estaban diciendo, ¡un centurión romano! Y Pedro lo bautizó. Y entonces ahora sube a Jerusalén Pedro. Y ahora Pedro tiene que enfrentar a los apóstoles. Pero ¿saben qué? La iglesia apostólica era una iglesia reverente. Era una iglesia imperfecta. Pero habían aprendido de que Dios está en su trono y que calle de él delante de él toda la tierra. Entonces Pedro le empezó a contar la visión, los empezó a introducir, porque Pedro ahora se daba cuenta, porque Pedro podría haber llegado y decir, y ustedes no siguen la influencia del Espíritu, miren yo. Claro, pero Pedro sabía que él había tenido que recibir una visión de una sábana 3 veces y no había querido hacer las cosas que Dios pedía. Entonces ahora Pedro trataba a los otros apóstoles de la misma manera, comprendiendo que ellos estaban en un proceso de desarrollo, como tú y yo tenemos que tratar a aquellos que no entienden todavía. Porque a veces hay personas que descubren una nueva verdad en la Biblia y ya dicen, la descubrí, ahora todos van a ver que yo la descubrí. Y cuidado con aquel que no está viviendo la verdad que yo descubrí. Y empiezan a condenar a todo el mundo y empiezan...
No. Somos todos pecadores. Y Dios está trabajando con todos nosotros, santificándonos. Lo único que Dios pretende es hacernos reverentes. Y entonces Pedro les empieza a contar. Y entonces, versículo 15 dice, 11:15, cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, como también sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Esta revelación del Espíritu lo que hizo es que los demás, cuando escucharon esto, callaron, dice, porque Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Cada vez que Dios te da una revelación del Espíritu, aunque venga diferente a lo que tú planeas, calla. Y ten la actitud reverente de la Iglesia Apostólica. No hagas guerra cuando alguien desafía tus esquemas que te enseñaron desde chiquito. Porque vuelvo a repetir un concepto. En la Biblia dice que los hijos de Dios son perseguidos. Nunca dice que los hijos de Dios son perseguidores. Por lo tanto, si alguien desafía tus conceptos, ve a la Biblia y estudia en oración. Y si descubres que la persona que desafía tus conceptos quizás tenía la razón, sé reverente y acércate a él y dile, quiero seguir estudiando. Y si descubres que la persona no tenía la razón, no lo persigas. Porque los hijos de Dios no persiguen a nadie, son perseguidos por todos, pero no persiguen a nadie. Simplemente tú predica la verdad, y la verdad, el Espíritu se encarga de limpiar a su iglesia. No eres tú, es el Espíritu. La Iglesia Apostólica necesitaba entender de que todos necesitaban un lugar en la viña del Señor y que todos estamos al mismo nivel. Y fíjense, este problema también lo enfrentó la Iglesia Adventista cuando nació. Fíjense lo que dice Elena de White. Confíe, le dice a una persona, confíe en que el Espíritu Santo usará a cada miembro valioso de la iglesia. Y fíjense lo que dice. Si no fuera Elena de White, quizás alguien podría acá decir que esto es peligroso, pero gracias a Dios lo dijo una profeta. Dice, ni los dirigentes de la asociación, ni los ministros han sido llamados por Dios para mostrar desconfianza en el poder de Dios, para usar a cada individuo que es considerado un miembro valioso de la iglesia. Así llamada cautela está retrasando casi cada rama de la obra de Dios. Dios puede usar y usará a aquellos que no han tenido una educación cabal en la escuela de los hombres. Lo que dice ella que está retrasando la obra de Dios es que muchas veces en las iglesias se juntan personas y dicen solamente los educados, solamente aquellos que tenemos estudios somos los que podemos servir a Dios. Y a los demás déjenlos que traigan una visita de vez en cuando. No, acá nos dice que todos pueden servir. Es más, me dice que posiblemente hasta aquellos que no estudiaron puedan servir mejor que aquellos que estudiaron, porque el servicio para con Dios no depende de estudio, sino que depende de una actitud. Dice, dudar del poder de Dios para realizar esto es manifestar incredulidad, así como la manifestaba Pedro con los romanos. Es limitar el poder omnipotente de aquel para quien nada es imposible. O, si hubiera menos de esta cautela desconfiada y no santificada, deja tantas fuerzas de la iglesia sin ser usadas, cierra el camino para que el Espíritu Santo pueda utilizar a los hombres, mantiene inactivos a aquellos que están deseosos y ansiosos de laborar en las filas de Cristo, desanima a muchos de entrar en la obra que llegarían a ser obreros eficientes juntamente con Dios si se les diera una oportunidad justa. Hermanos, pregunto, ¿estamos dispuestos a hacer un movimiento apostólico? ¿A ser reverentes con Dios cuando Dios nos dice todos pueden servir? ¿O queremos simplemente que las élites sirvan en las iglesias? Yo quiero ser parte de un movimiento final. Y quiero ser reverente con Dios. Hoy lo que Dios me enseña es que Dios cuando se manifieste en mi vida va a hacer cosas que yo no entienda.
Y hoy vuelvo, yo esto lo llevé del aspecto personal a la iglesia y ahora nuevamente lo traigo al aspecto personal. En tu vida posiblemente están pasando cosas que tú no las entiendes, que no le puedes encontrar explicación. Dios lo único que te pide es que permanezcas en Él, que esperes en Él. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. No cuestiones. Deja de mirarte a ti mismo o a ti misma y deja de pensar en todas tus heridas. Y mira las heridas que Jesús sufrió por ti. Y vas a ver que todo lo que tú hoy sufres y lo que tienes dolor queda chiquito con lo que Él hizo por ti. Porque ¿sabes qué? Él hizo eso por ti para que tú vivas por la eternidad feliz. Cuando estemos en la eternidad y después de vivir 1.000 millones de años, vamos a mirar estos 70 años de infelicidad, si podríamos decir de infelicidad, porque no, estos 70 años, y nos va a parecer tan chiquito lo que sufrimos para tener semejante felicidad con nosotros por la eternidad. Saquemos nuestra vista del hoy y miremos hacia el futuro. No pretendas entender a Dios, no pretendas entender la vida, simplemente espera en Él y síguelo, no te rebeles. No está mal que llores, no está mal incluso que discutas con Dios, pero no lo dejes. ¿Sabes qué? Job tuvo esa experiencia. Su vida iba a todo vapor, de bien, todo el mundo lo envidiaba por las bendiciones que tenía. Y de repente, de ser el hombre parece más bendecido, pasó a ser en una semana el hombre más maldito. Y mientras más la bendición, más grande es el dolor por la pérdida. Pero Job hizo algo bueno, una sola cosa hizo bien Job. ¿Cuál fue la cosa que hizo? No dejar a Dios. Pero ¿sabes qué? Job agrandó su dolor discutiendo y refunfuñando. Y está bien, y Dios no se enoja y no lo destruyó a Job. Es más, todavía valoraba porque Job entendía, y eso quiero que entiendas. Dios te entiende. Y Dios no se enoja si tú le cuestionas. Él lo único que te dice, calla, porque vas a ser un poquito más feliz. Pero si quieres discutir, discute. Si quieres decirme un montón de cosas, dímelas, pero no te vayas de al lado mío, porque yo tengo la solución para tu vida. Entonces Job, después de discutir, que no sabemos cuánto tiempo estuvo discutiendo con todo, con Dios, pero dijo, no, por más que discuta y eso, yo sé que puedo discutir contigo, pero no me voy a ir de tu lado, yo voy a permanecer contigo. Y esa fue la única decisión buena que hizo Job. Y esa decisión hizo que su historia termine de una manera gloriosa. Entonces termina el libro de Job en un diálogo de Job con Dios. Y dice, además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. ¿No entiendes? Discute con él, dile todo lo que quieras. Síguelo. ¿Quieres que la prueba sea más leve? Tápate la boca. Porque lo que dices repercute en tu manera de pensar. Y muchas veces terminas creyendo lo que dices, cuando lo que dices simplemente es una reacción de tu corazón pecador. Dios te entiende y te ama. Y por eso Él no te deja. Lo único que está pretendiendo es que tú y yo aprendamos a ser reverentes. Que Dios te bendiga.